La Voz del Derecho presenta Protagonistas de la Paz. Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Laura Barón, Alejandra Barrera y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz. Le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a un nuevo programa de Protagonistas de la Paz. Muy felices de tenerlos este año en nuestra emisora y con la intención de visibilizar opiniones y vivencias en torno a la construcción de paz y la justicia transicional, como lo venimos acostumbrando. Sabemos que es un ejercicio para los movimientos sociales, para el Estado, para la academia, para visibilizar todas esas visiones, esas voces, como parte de un ejercicio democrático e incluyente. Como acostumbramos, nos vemos a las 6 p.m. con repetición a las 12 a.m. y a las 7 a.m. Nos pueden encontrar en www.lavozdelderecho.com y en emisora La Voz del Derecho en Facebook y en Twitter @LaVozDelDerecho. El tema que vamos a conversar hoy, pues creo que es muy importante para todos, es el medio ambiente y la inclusión social. Para este tema nos acompaña Andrés Felipe Padilla. Él es administrador de negocios internacionales, especialista en Estado, políticas públicas y desarrollo. También es cofundador de EcoWorks, que es una empresa que junto a la Asociación de Recicladores de Bogotá, la ARB, pues viene trabajando en el desarrollo de estrategias de sostenibilidad enfocadas en gestión de residuos sólidos para lograr una separación eficiente y dignificar, por supuesto, la labor de los recicladores de oficio. Entre los proyectos que ha desarrollado se encuentra PIN Carroza, Ecociencia, Universidad de Reciclaje y actualmente un proyecto en el Pacífico, gestión de residuos. Andrés, bienvenido al programa. Hola Santiago, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Y como siempre también nos acompaña Alejandra Barrera. Alejita, ¿cómo estás? Hola Santi, hola Andrés, un gusto tenerte acá en este nuevo programa de esta semana aquí en Protagonistas de la Paz, y quisiéramos empezar el programa preguntándote acerca de ese interés, cómo nace ese interés en el medio ambiente, y cómo ese interés implica cómo andar e involucrarte y pensarte en iniciativas que tengan que ver con trabajar el tema en una ciudad como Bogotá, y ya más adelante miraremos también proyectos que estás andando en el país, en otras zonas. ¿Cómo surge entonces esta iniciativa? Bueno, te cuento, me voy a ir atrás. Cuando yo me gradué de la universidad, yo salí a trabajar a Unilever, como una empresa de consumo masivo. Y digamos que al principio yo estaba como en un tema de rutina, me acostumbré porque me gradué, me subieron el sueldo, esto, pero en un momento como que me cansé precisamente de esa rutina y tuve la oportunidad de encontrar un proyecto que me gustó mucho y que quise replicarlo acá, que era unas urnas biodegradables que las hacían en España, y es una empresa que lo que buscaba era revolucionar el mundo funerario. Y tuve la oportunidad de contactarme con Jardines de Paz. Sí, hablé con ellos, les conté del proyecto, que buscaba precisamente eso, ver cómo podíamos ver la muerte con una alternativa que fuera más amable como tal. Entonces lo que hicimos fue importar un container de estas urnas y destinar una hectárea del parque cementerio, y lo que se hacía era que estas urnas con las cenizas de un ser querido, plantamos un árbol encima como símbolo de la regeneración de la vida y un tema de reforestación. Ahí me fui, digamos, involucrando en el tema del cuidado del medio ambiente, y logramos de la hectárea sembrar bastantes árboles. Hasta donde yo estuve logramos sembrar como unos casi 300 árboles. Y pues en ese momento, cuando ya quedó implementado, digamos que pues hubo un tema ahí como con la negociación, yo quedé con una plata y quedé como mirando a ver qué hacía con esa plata. Efectivamente, digamos que no quería volver a trabajar como en una empresa de consumo masivo, ya me había dedicado como a temas de medio ambiente. Y en ese momento tuve la oportunidad de ir al TEDx Ceiba, que fue el primer TED que hubo acá en Colombia, con la Universidad de los Andes, y uno de los speakers era Nora Padilla.
Nora Padilla es una persona que admiro profundamente, con la cual llevo trabajando muchísimos años. Ella es la presidenta del gremio de los recicladores acá en Colombia, es la representante ante la UIT también del gremio reciclador, porque pues en el mundo hay 50 millones de recicladores. 50 millones. 50 millones. Casi un país. Casi un país, sí. Impresionante. Sí, es impresionante. Porque pues finalmente donde se generan residuos hay recicladores, digamos que eso es como un tema, por eso hay tantos de ellos. Entonces tuve la oportunidad en el TED de oír a Nora y su charla me inspiró, o sea, la vi, yo quise como conocerla, pues ya es Nora Padilla, yo soy Andrés Felipe Padilla, entonces por ahí... Familia, o sea, de hecho hay varios Padilla en el gremio, entonces pues a mí me dicen primo, 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 y yo también soy como... Pues no somos familia, pero realmente yo soy como reciclador de corazón desde ese momento, entonces ahí me hablé con Nora y le dije que quería conocer un poco más como de todo el cuento de los recicladores. Me abrieron las puertas en la casa de los recicladores, que en ese momento quedaban en la Candelaria, y desde ahí empecé a conocer como todo este cuento, ¿no? Como de qué se trataba el reciclaje como tal, y lo que hicimos fue que hicimos un recorrido de la cadena de valor del reciclaje por todo Bogotá con algunos amigos y personas con las que estaban también como tratando de involucrarse en el tema, y con mi socia, ¿sí? Que acabamos de comenzar pues precisamente a través de esto, montamos como tal EcoWorks. Entonces ahí comenzamos a hacer todo ese tema y tuve la oportunidad de conocer de primera mano como a los recicladores como tal, desde su trabajo en una fuente, que una fuente es un edificio, hasta verlos, digamos, en una ruta selectiva en calle, llegar a los centros de acopio. Fuimos a uno en Musbis, que es en Bosa, pues el barrio, uno de los últimos barrios de Bosa, eh, y pues la realidad era impresionante. Entonces, desde ese momento mi objetivo fue visibilizar la labor del reciclador, y yo creo que así nace Coworks. Entonces, desde ese momento empezamos a plantear cómo lo podíamos hacer, y pues ahorita les cuento como todo lo que hemos venido haciendo desde hace 7 años. Eso pasó hace 7 años y creo que fue Andrés, así. tú dices algo y es la cadena de valor del reciclaje. Sí. Explícanos un poquito en qué consiste cuando te refieres a ese término y digamos qué es lo que más te impactó también de esas primeras visitas o de esos primeros acompañamientos pues a esta población que a veces es tan invisibilizada, Invisible, total. pero que resulta ser pues masiva, son muchos. Y de la mayor importancia por el trabajo tan valioso que hacen, que a veces no nos damos cuenta de el impacto que tiene en el Ujú. ambiente. Así es. Bueno, la cadena de valor del reciclaje acá en Colombia es muy amplia, ¿sí? Y digamos que el primer eslabón de la cadena es el reciclador, pero al mismo tiempo es el que menos remuneración tiene, ¿sí? Después del reciclador viene el bodeguero, después viene el que transforma el material, después pues viene la industria, pero digamos que en ese proceso hay muchos actores que finalmente son los que se quedan con mayor porcentaje en el material como tal, y como les digo, pues ellos son los que menos ingresos tienen en esto. Pero es el más importante porque gracias a ellos es que existe la recuperación. Y Si no los más estuvieran ellos, expuestos, ¿no? Porque igual están en claro, contacto directo con la basura y pues eso también tiene un impacto en la exactamente. salud. Pues claro, porque a ellos les toca meter las manos En en los donde pañales, sea. en las toallas Claro. higiénicas, en el espagueti, o sea, en todo. Y ahí les toca sacar a recuperar porque pues esta sociedad tristemente todavía no está haciendo una separación a conciencia. Entonces, pues a ellos les toca para buscar su sustento y para lograr sacarlo del diario, pues meter las manos donde les toque, si se cortan, se pueden cortar, y bueno, en fin, digamos que es un trabajo bastante fuerte y que está en nuestras manos dignificarlo. Andrés, y nos contabas que entonces hace 7 años cofundas EcoWorks. Ajá. ¿En qué consiste exactamente pues esta iniciativa y qué estrategias han venido emprendiendo durante estos 7 años en torno a la protección del medio ambiente y el trabajo con recicladores? Ok, bueno, entonces EcoWorks se dedica al desarrollo e implementación de sus soluciones de gestión de residuos, y trabajamos con la ARB, que es la Asociación de Recicladores de Bogotá. Ellos como operadores de recolección, ¿sí? Ellos son los que se benefician, digamos, del material como tal. em,
Y digamos que también pues buscamos promover la labor del reciclador de oficio. Entonces nosotros dentro de esta solución de gestión de residuos comenzamos con un tema que es hacer un diagnóstico y una caracterización para entender cuál es la generación de residuos que puede tener una empresa. Ahora, bueno, esto lo hacemos a nivel empresarial, a nivel industrial y digamos a nivel de edificios de oficina lo hemos venido haciendo también, que son como esas fuentes que yo te comentaba hace un rato y es de donde hay como alta generación y eso para un reciclador pues es clave porque ahí puede asegurar unos ingresos porque le llega mucho material. Lo cierto es que el material llega muy mezclado, hoy en día sigue llegando muy mezclado. Entonces esas soluciones lo que buscan es una separación efectiva para precisamente aumentar esas tasas de reciclaje, que no se pierda reciclaje porque se ve contaminado por otros materiales y no pueden llegar a, pues sí, como a recuperarse, y pues Ser no porque ya no aprovechables en su sirven. totalidad. Claro. Exacto, entonces lo que se busca es una separación efectiva. Por ejemplo, el papel. El papel es muy importante que la gente lo separe porque si tú lo pones y de repente le riegas un vaso de agua o un vaso de tinto, te tiraste el papel. Y en una oficina es de los que más tiene valor, ¿sí? Para un reciclador lo que es archivo y es papel es como lo que más buscan en una oficina porque su generación es altísima. Entonces, e-conciencia se llama esta solución. Entonces, hacemos eso, hacemos un diagnóstico que es ver cómo, qué estrategia ambiental maneja la empresa para unirnos a esa estrategia ambiental. Luego pasamos a definir un tema ya de una estrategia, entonces cómo vamos a hacer a nivel de señalización, a nivel de contenedores, cómo los vamos a disponer y qué estrategia de comunicación vamos a tener para que para los usuarios sea fácil, porque acá nosotros nos ponen un punto ecológico, no leemos y ponemos como sea. Eso te iba a decir, Entonces, muchas veces uno encuentra esos puntos que están como separados. sí, No sé si les ha pasado a todos, pero a mí me ha pasado que llego al punto y, y no sé, o sea, no, pues porque salen pues, tres ejemplos de los productos que va a ir en cada uno, pero uno ajá, llega preciso con el que no sale en el ejemplo. Entonces uno sí, no tiene pasa ni un idea montón. qué hacer. Entonces a veces es como cómo simplificar también esa tarea de selección que tú dices que incluso es selección desde la fuente, tengo entendido que se llama un poco Separación, separación desde la separación, fuente. sí. ¿Cómo simplificarlo para que la gente también pueda entenderlo? Pues desde esa iniciativa de conciencia que tú nos cuentas. Pues hay una iniciativa que comenzó la alcaldía de Petro y era como bolsa blanca para reciclaje y bolsa negra para todo lo que es ordinario. Sí. Eh, Solo con eso yo creo que, digamos, es un avance porque cuando le ponen tres, ahí ya empieza la confusión, ¿sí? Mm. Ya cuando es, bueno, en la bolsa blanca usted meta todo lo reciclable, ya el reciclador cuando tenga esa bolsa que está todo separado, pues él se va a encargar de hacer una segunda selección, donde va cada cosa, porque si nos ponemos nosotros a separar el vidrio, el metal, el plástico, el tal, no va a pasar porque la gente se confunde y porque precisamente pues de alguna manera como que no es su trabajo y todavía no tenemos esa conciencia, entonces hay que facilitárselas Tema de a ellos pedagogía también. porque es un tema de pedagogía, exactamente. Entonces digamos que en todo caso el programa de reciclaje acá de alcaldía tras alcaldía cambia, no son sostenibles, el mensaje es diferente. Esta alcaldía hasta el momento todavía no hay un programa que uno diga, bueno, ¿qué están haciendo? Hay algo que viene por ahí, pero todavía No está no tan está en claro. implementación, no está claro, y es lo que tú dices, es un tema de pedagogía, que la gente entienda, y yo creo que en un programa de reciclaje lo primero que tiene que pasar, el próximo que esté, bien sea, si la alcaldía de Peñalosa lo alcanza a hacer, o la que venga el próximo año, tiene que buscar que el reciclador lo veamos como un prestador de un servicio, que así como pasa un camión de basura, pasa el reciclador por nuestra cuadra, porque los recicladores están por todas las cuadras de Bogotá. Sí. Uno no los ve porque están trabajando en la basura, y ya por sí trabajar en la basura pues se puede ver mal visto. Entonces hay que decirle a la gente, no, ellos están trabajando por la sociedad, entonces procuren entregarle el material separado en una bolsa blanca al reciclador, eso es lo que hay que hacer, porque si tú separas en tu casa y lo dejas todo como con la otra bolsa, es lo que pasa. Normalmente la gente dice, ¿yo para qué lo hago si pasa el camión de basura y se lleva todo? Claro, se lo lleva todo porque si tú no se lo entregas al reciclador, pues entonces se lo lleva el camión de basura. El camión de basura debería dejar la bolsa blanca, de hecho ellos tienen en teoría la instrucción de no tocar la bolsa blanca, pero la instrucción al mismo tiempo es dejar la calle limpia. Entonces dicen, es que si la bolsa blanca la dejo ahí y no pasa un reciclador, a mí me van a sancionar, Claro. o en fin, digamos que, pero
por eso te digo que digamos que el reto está en reconocer al reciclador como un prestador de un servicio. Incluso Y un eso es lo que ejercicio tiene también que como ver. de sensibilización quizás en los edificios y en, digamos, en las áreas comunes, con las personas que manejan la sacada de la basura, porque muchas veces, pues, puede que tú recicles o que tú hagas la selección, la separación en la fuente que se llama en tu casa. Mm. Pero si el del apartamento al lado no lo hace y si la gente al lado no lo hace, pues finalmente la persona que nos colabora sacando la basura, pues saca todo y se pierde igual ese ejercicio. Es un ejercicio Y asimismo de en las sensibilización. empresas, tú contabas como esa riqueza de material recuperable que se trabaja, digamos, en este tipo de escenarios y muchas veces cuando yo trabajaba en una entidad pública hace un par de años, lo que también veía era que uno muy juicioso de pronto con un poco de más conciencia hacía el trabajo de, bueno, de separar el papel, digamos, no botarlo en la misma caneca del tinto, pero veía, digamos, cómo las señoras que nos ayudan con el aseo cogían una sola bolsa verde, me acuerdo, y echaban digamos, todas las 3 canecas que separaban la diferencia, digamos, de residuos en una sola. Y entonces ese trabajo que inicialmente uno veía como de reciclaje terminaba en una sola bolsa. Y luego a la basura. Entonces creo que también esa conexión que hablas de una pedagogía desde no solamente de quien lo separa, sino también quien lo lleva En toda la cadena. finalmente en toda la Toda cadena, la digamos. cadena, sí. Porque si se rompe un eslabón, entiendo, Se digamos, se rompe, rompe todo. total, No Y se Andrés, aprovecha. hay un tema sí. ahí muy interesante que también vimos en los proyectos que está realizando EcoWorks. Y pues es interesante cómo trabajan con el reciclador, pero pareciera que ya también empiezan a sumarse otras poblaciones pues que tienen un impacto en lo ambiental muy Sí, importante. sí. Uno de los proyectos que tienes es el mercado de mi tierra. Cuéntanos un poco en qué consiste ese proyecto, qué población está involucrada y por qué crees que es importante mezclar este tema de inclusión social, sin lugar a dudas, Ujú. y de medio ambiente. Bueno, ese proyecto hace parte de una línea que nosotros tenemos en EcoWorks y son campañas organizacionales. En esas campañas nosotros hacemos campañas precisamente pues como ambientales, de ahorro de agua y energía. Uno de esos es el mercado de mi tierra y con esa campaña en específico lo que buscamos es promover la labor de los campesinos, ¿cierto? Para que la gente, digamos, que entienda y valore el valor, como el trabajo del campesino. Entonces lo que hemos hecho es llevar a campesinos a las empresas, bueno, actores disfrazados de campesinos, pero lo hacen muy bien. Y digamos que los llevamos como con frutas y todo para promover como el consumo de vegetales, de frutas que siembran nuestros campesinos y que finalmente lo que toca es promover también estas labores que, digamos, pues están también de alguna manera muy olvidadas, les toca a ellos como ser productivos con su tierra, buscar sus mercados y pues muchas veces lo que le pasa a los campesinos es que si o el producto, no sé, se le venció lo que sea, ellos van a perder dinero, hay que buscar cómo incentivar el consumo de estos productos y al mismo tiempo pues buscamos un tema que la gente entienda por qué consumir orgánico es importante, ¿sí? Entonces, pues básicamente digamos que el mercado de mi tierra buscaba eso, como te digo, es una de del tipo de campañas que hacemos para sensibilizar, porque lo hemos hecho mucho a través del tema de reciclaje, pero muchas empresas dicen, bueno, pero pues me interesa, entonces que comencemos a hacer como otro tipo de actividades, entonces hemos montado ferias de juegos, bueno, en fin, como muchísimas cosas que digamos que hacen parte como de temas organizacionales como tal, ¿no? Y que la gente salga de su rutina y haga como otro tipo de actividades. Ahorita les cuento una actividad muy chévere que estamos haciendo que quiero impulsar muchísimo ahorita y es poner a la gente en los zapatos del reciclador por un día y que se pongan a reciclar y ha sido poderoso, ha sido Generar poderoso. empatía. Sí. Eso es muy importante porque, como decíamos ahorita, tal vez no somos conscientes de la importancia del rol que tiene el reciclador en una ciudad como Bogotá, por ejemplo, que a diario emite toneladas y toneladas de lo que consideramos basura, pero para el reciclador yo me imagino que es una fuente de riqueza que tal vez no somos tan conscientes. Y acá preguntarte cómo
pues precisamente eso, cómo llegas también a relacionarte como con el reciclador y que cuentan ellos, digamos, sobre su experiencia de vida en un contexto que para nosotros es basura, pero realmente viene teniendo muchos más componentes para aportarle a la protección del medio ambiente y para que ellos sean también unos sujetos con un rol demasiado importante en esta protección. Sí, voy a comenzar con unas cifras. Nosotros en Bogotá producimos alrededor de 7.000 toneladas de residuos. De esas 7.000 toneladas, gracias al trabajo de 25.000 familias, se está logrando recuperar 1.200 toneladas, pero el potencial podría ser de 3.500 toneladas. Como yo te decía al principio, para el 50% de lo que nosotros generamos se podría recuperar, pero la tasa en este momento es del 17%. De hecho, Colombia, en el Acuerdo de París, se comprometió que para el 2030 ellos van a subir sus tasas de recuperación a un 30%, o sea, a subirlas en un 85% más o menos. Y precisamente ahí viene la política pública que se está dando para que precisamente haya un aumento de esas tasas. Pero te cuento de las cifras porque precisamente hoy en día se están enterrando recursos en el relleno de Doña Juana, un relleno que está colapsado y que fácilmente en recursos pueden estar entrando y enterrándose 1.000 millones de pesos diarios que dejan de ser un ingreso para 25.000 familias, personas que se ganan en promedio 15.000 pesos, ¿sí? Algunos mucho menos. Algunos se pueden ganar mucho más también porque son muy pilos, porque tienen herramientas, entonces eran de los que tenían una zorra que era la de tracción animal y les entregaron un carro, pero esa solución no se la dieron a todos, sino eso fue un contrato que tenía un presupuesto y se acabó el presupuesto y les alcanzamos a dar a ustedes, el resto lo siento, les tocó volver a la tracción humana o comenzar pues, a sus espaldas con carretas, que son los que vemos a diario, que son en Bogotá se mueven, no hay un censo como tal, pero hay como una cifra aproximada de unas 12.000, 13.000 carretas que se mueven a diario por todo Bogotá. Casi que eso es como algo, como ya un símbolo de la ciudad, siento yo, porque lo vemos todo el tiempo, ¿no? Pero pues lo vemos como algo feo, pues porque está como en mal estado y demás. Pero bueno, les quería como contar un poquito como de las cifras, que es importante tenerlas claras para que uno pues también se alarme y diga como así estamos enterrando 1.000 millones de pesos diarios. ¿Quién Sí, quisiera tener 1.000 además, millones de pesos diarios en este momento? ¿No? O sea, entonces digamos que eso es algo que es muy importante y verlo de la manera que si yo hago esa separación, pues vamos a ayudar a personas que vienen en extrema pobreza, que es una población vulnerable, a que salgan de la vulnerabilidad como tal. y la tecnificación, ¿no? Un poco, porque Claro. esto también requiere un ejercicio de tecnificar la estrategia para separar, para que sea más eficiente, nos cueste menos, pueda hacerlo más rápido posible y pues sobre todo no generemos ese impacto ambiental, porque es que no nos olvidemos que detrás de Doña Juana pues ya hay muchos escándalos sobre el Mm. impacto que está teniendo en las poblaciones cercanas y pues En lo el que eso Mochuelo representa para Alto, la sí. ciudad, ¿no? Sí, ahorita les cuento el De acuerdo. Mochuelo Alto, pero está en el tema de cómo mejorar, digamos que yo creo que el reto del reciclaje está en la recolección, precisamente, ¿no? Y en mejorar las condiciones de trabajo de ese primer eslabón que les contaba, que es el Más reciclador. importante. Es el más importante y trabaja con unas condiciones, pero, o sea, pésimas, ¿sí? Como les decía, les toca sus espaldas, son personas que no tienen seguridad social, ¿sí? Que a los, no sé, 60 años ellos trabajan hasta que pueden, 80 años hasta que logran, pues, como salir a caminar a trabajar, lo hacen, pero una persona de 60 años se puede ver de 70 a 75 años porque pues todos los días sale a trabajar a sus espaldas, es un trabajo que es muy desagradecido. Entonces, es muy importante tecnificarlo para que mejore la recolección. Entonces, por eso nosotros ahorita estamos en un proyecto y es que así como un cambio de tracción animal a tracción, bueno, unos carros de combustión interna, yo creo que los vemos que son unos de Platón, que no aseguraron una entrada y salida idéntica, digamos, de los que salieron como tracción animal, no entró una, digamos, la solución no fue para todos. Entonces, todos los que están ahorita en tracción humana, que son como más o menos 12.000, 13.000 personas que trabajan con estas carretas, hay que buscar darles una solución, ¿sí? Entonces, por eso nosotros en EcoWorks ahorita estamos en un piloto que es un triciclo eléctrico, ¿sí?
Entonces es para que precisamente ellos tengan un tipo de tracción, ¿cierto? En bicicleta pues ya es una mejora y ellos van a poder optimizar su tiempo y también optimizar la carga como tal, porque un reciclador hoy en día sus espaldas pues puede por ahí, hay unos que son unos bárbaros, hay unos que yo los veo subiendo un puente con una tonelada de material, pero yo digo suba, pero después baje, frene con una tonelada bajando un puente, es una locura, y son No, y unos suba magos. también. No, y Y suba. suba también, güey. Suba, pero baje, ¿sabes? Lo que yo hablaba es como, Malabaristas de ¿no? los residuos Entonces, sólidos. sí, es impresionante. Entonces, Totalmente. como tú dices, Santi, sí, es importantísimo que haya una solución que tecnifique como tal la recolección y les ayude a ellos a mejorar sus condiciones. De esa manera van a aumentar las tasas de reciclaje y además nosotros como ciudadanos ya no los vamos a ver en una carretica, sino los vamos a ver en una bicicleta. O sea, ya estaríamos, digamos que, ser una práctica para mostrar que Bogotá puede ser un ejemplo a nivel Latinoamérica, pues, en temas de recolección y en temas de trabajar por una población que hace un oficio muy importante para la sociedad. Lo que pasa es que no lo hemos querido ver. Eso Antes es. de irnos a nuestro primer corte, solo quisiera preguntarte precisamente en este ejercicio de dignificar la labor del reciclador y de visibilizarlo y digamos de acercarlo un poco a la sociedad, porque a veces pareciera estar al margen, al borde, ¿cierto? Sí. Incluso muchas veces, mire ese habitante de la calle. No, no es un habitante de la calle, es un reciclador, Ujú. ¿sí? Pues generar, digamos, esa conciencia, esa pedagogía a veces resulta complicado, pero sabemos que hay uno de los proyectos también que se adelanta por parte de Coworks y es Pimp My Carroza. Sí. Cuéntanos rápidamente antes de irnos al corte, ¿en qué consiste, qué relación crees que tienen esas acciones de protección del medio ambiente y la inclusión social, por supuesto, y económica? Y por qué consideras, y pues creo que es intrínseco a lo que ya hemos hablado, que los recicladores son héroes medioambientales? Bueno, Pima y Carroza es un evento que nace en Brasil en el 2012. El precursor se llama Tiago Mundano, es un activista, artista, y él comenzó a pintar las carretas en Brasil, en las favelas, y poco a poco se fue juntando con otros artistas hasta que montaron Pima y Carroza. Nosotros, EcoWorks como tal, nosotros somos los embajadores de Pima y Carroza. Por primera vez fuera de Brasil se hace acá en Colombia, nosotros lo traemos, de hecho traemos al equipo de Brasil y Tiago me decía después del primer evento como ustedes hicieron algo que nosotros casi que nunca habíamos hecho en Brasil, o sea, nos reunimos con un montón de gente y este evento lo que busca es a través de la participación ciudadana, eh, intervenir las carretas, digamos, mejorar sus condiciones de trabajo, entonces cambiar las maderas, cambiar las llantas, etcétera, y con artistas les damos visibilidad, ¿sí? A través del arte, entonces lo que buscamos es plasmar lo que quiere el reciclador, digamos, en su vehículo de trabajo, ¿no? Entonces a muchos les pintamos el Niño Dios, la Virgen María, no sé, un pescado, bueno, lo que fuera que ellos querían, y por otro lado, digamos que buscamos también un reconocimiento a ellos, entonces pimpeamos sus corazones, lo decimos así, entonces tenemos jornadas de salud, jornadas de cuidado personal, actividades para los niños, actividades para la familia, llevamos presentaciones de música y todo gira en torno a que en un día con todos los ciudadanos, todos los voluntarios, reconozcamos la labor del reciclador, ¿sí? Y de esa manera también las personas que participan se sensibilizan como tal, entienden la labor de ellos y lo más bonito que yo he visto en estos eventos desde 2015 es la integración social, ver cómo dos mundos que viven totalmente aparte, aunque uno está, digamos, por todas las calles de Bogotá, y cuando digo aparte es porque yo puedo estar acá cerca del Moderno, lo que sea, y pasa un reciclador y pues igual ni le hablo ni nada. En este evento buscamos eso, ese punto de encuentro, para que reconozcamos esa labor y mejorar las condiciones de trabajo de ellos. Entonces, en este momento, pues nosotros lo hemos hecho desde 2015, en 2016, 2017, 2018, lo hicimos el año pasado, hicimos algo muy chévere y es que una empresa nos donó los triciclos con los que hacen la repartición de sus trabajos y buscando precisamente avanzar en la solución, no poner solamente las maderas y las llantas, entonces entregarles unos triciclos para que puedan mejorar
digamos, sus condiciones realmente, ¿no? ¿Este año ya hay fecha de ese evento? Este año todavía no tengo fecha, estoy esperando hablar precisamente con esta empresa para que ellos me donen más triciclos, porque ellos están saliendo, digamos, como de esa flota. Entonces lo que yo hago es cogerlos, adecuarlos y entregárselo a los recicladores. Como tengo este proyecto de tracción bicicleta eléctrica, digamos que pues estas también son eléctricas, ver si las podemos dejar eléctricas y adecuarlas para que ellos las puedan utilizar como su herramienta de trabajo. Y de eso se trata Pyme Carroza, de visibilizar a través del arte, mejorando sus condiciones de trabajo, el reconocimiento del reciclador en un día, y lo seguiremos haciendo, y de ahora en adelante queremos avanzar en la solución, no quedarnos como lo estamos haciendo, sino si ya lo hice con bicicletas, vamos a seguir haciéndolo con bicicletas. O sea, es mi objetivo este año. Entonces todavía no tengo fecha porque todavía no he podido hablar con esta empresa, que espero que me den esa donación, eso sería espectacular. Nos vas- avisas, nos nos vas avisas. contando para también Sí. promocionarlo por acá. Claro. Y Andrés, con esta iniciativa entonces vamos a nuestro primer corte aquí en Protagonistas de la Paz. Ya volvemos. Gracias. Esta es la voz del derecho. Volvemos en Protagonistas de la Paz hoy con un programa muy interesante y un invitado que nos habla de un tema fundamental para el país y para el mundo, y es la protección del medio ambiente ligada a la inclusión social de actores que, como decíamos, muchas veces no vemos, invisibilizamos, pero el rol que ejercen es fundamental para poder consolidar y apoyar un tema tan importante que es el aprovechamiento de toneladas de basura que producimos en un contexto de consumo muy importante, y que aprovechándolas podemos aportar no solamente a la protección del medio ambiente, sino a que estas personas con el rol que ejercen pues realmente nos demuestren y nos enseñen que podemos aprovechar muchísimo de todos estos elementos que consumimos a diario, y eso se puede convertir en una bandera también tremenda para nuestro país. Y hablábamos de los recicladores como héroes ambientales, ¿no? Andrés nos contaba de precisamente este rol tan importante, pero también de esa vulnerabilidad que tienen como sector. Hemos conocido iniciativas aquí en Bogotá de alcaldías anteriores que los ha tratado de organizar, de identificar, ¿no? Pero creemos, y con lo que Andrés tú nos contabas, falta mucho. Tal vez no están afiliados, por ejemplo, a un sistema de seguridad social. Son en el eslabón que veíamos en la cadena, el eslabón más vulnerable, con un trabajo muy importante. En todo este contexto, Andrés, te queríamos preguntar un poco cómo eso entonces se está traduciendo en políticas públicas que caminen hacia la protección de este sector, hablando Ok. particularmente de recicladores. Bien. Tú qué has visto, digamos, de cómo se ha avanzado en términos de esta planeación y protección a este sector. Bueno, pues la política pública es una política pública de gestión de residuos enmarcada en reciclaje inclusivo. ¿Qué es el reciclaje inclusivo? El reciclaje inclusivo lo que busca es promover la labor de los recicladores, por tanto reconoce su valor económico, social y ambiental, buscando garantizar su derecho al trabajo. Entonces, en el marco de eso, digamos que hay que tener tres cosas claras con respecto a los recicladores. Lo primero es que ellos trabajan, digamos que su trabajo es dedicarse a la recuperación de residuos para buscar su sustento en las basuras. Por otro lado, es una población que está en condición de extrema pobreza y exclusión social. Y lo tercero, diría yo, y es la falta de reconocimiento por parte del Estado y por parte de la sociedad en la labor que ellos realizan. Digamos que teniendo en cuenta esa última, ahorita me acuerdo, digamos, ahorita me estoy leyendo pues un libro para la universidad, y es de David Escobar, La invención del tercer mundo. Entonces él dice que la alternativa para el desarrollo está también en la movilización social, para proteger los recursos naturales, para proteger los oficios, y en ese sentido Colombia es un ejemplo de política pública de reciclaje, porque los recicladores se organizaron o se agremiaron, y esa lucha colectiva ha logrado que a ellos se les reconozca su derecho al trabajo. Eso es un ejemplo en Latinoamérica. Colombia es el primer país,
y creo, bueno, ahorita creo que hay otros países que están trabajando en política pública, sí, pero Colombia es uno ejemplo que logró ese reconocimiento. Hay varias leyes, no sé, la ley 142 es la que reconoce el aprovechamiento como una actividad complementaria al servicio de aseo. Después pasamos por una sentencia que es la 741 de la Corte Constitucional, que es la que precisamente reconoce al reciclador como prestador de un servicio, no como prestador, sino lo reconoce dentro del esquema de recolección de residuos, como esa persona que hace el aprovechamiento. Luego hay otra serie, digamos, como de autos y resoluciones. Hay una que es muy importante, que creo que es la 2781 del Ministerio de Vivienda, donde ya comienza a reconocerle al reciclador una remuneración. ¿Qué es esto? Así como nosotros en la factura de agua venimos toda la vida pagando una tarifa de aseo, pues esa tarifa se le iba todo el tiempo a quienes, a los operadores de aseo, que eran 5 familias, ¿no?, que llevaban con este negocio multimillonario. Y digamos que detrás de eso pues había un tema de intereses tanto políticos como económicos, que finalmente digamos que este año hubo otra licitación donde entraron otras empresas, pero se seguían, digamos que se siguen beneficiando de unas cifras multimillonarias. Con ese decreto lo que se logró es que por parte de esa tarifa también vaya al reciclador. ¿Por qué? Porque ellos están prestando un servicio. ¿Cómo es posible que a estas empresas les paguen millones y millones por recoger basura y botar basura, cuando hay miles de personas que están haciendo un trabajo por el planeta, que están haciendo un trabajo por una necesidad, y a ellos no se les está reconociendo nada? Entonces, eso es un avance muy grande dentro de la política pública, y hoy en día, digamos que el último, bueno, hay una resolución que es muy chévere del Ministerio de Medio Ambiente, que es la 741, que le exige a todos los municipios a nivel del país a tener un plan integral de gestión de residuos. ¿Qué es esto? Que donde se genera basura, bueno, donde hay unas poblaciones mayores a 5.000 personas, creo que dice esto, o 15.000 personas, bueno, ahorita no me acuerdo, tienen que cumplir con esto, con un plan integral de gestión de residuos que incluya una población que haga la labor de aprovechamiento. Lo cierto es que, pues, digamos que tener el control sobre la ejecución de esos PEJIRs es muy complicado. Las autoridades municipales no lo están haciendo, tanto así que, digamos, en el momento en el que tenían que pasarlo, lo que hicieron los municipios fue copiarse el PEJIR de al lado, ¿sí? Entonces, y se destinan unos recursos que no se ejecutan, ¿y para dónde van esos recursos? No tenemos ni idea porque no hay control por parte del Estado. Entonces, digamos que eso están un poco perdidos los municipios también, de pronto se necesita claro, un poco de orientación para la construcción de esos. Ahorita hay empresas y hay como, digamos, la Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo está trabajando en un tema de educación hacia el reciclador para que precisamente ellos puedan convertirse en los prestadores del servicio. El último, que es el más importante, el último decreto es el 596 de 2016, que habla precisamente de las obligaciones para que los recicladores cumplan una serie de requisitos y digamos que permanezcan dentro del esquema de recolección de residuos, buscando que ellos se formalicen casi que como unos empresarios. ¿Qué es lo que pasa? Los recicladores, yo en ese decreto veo 2 vacíos. El primero es que los recicladores pues no tienen una educación, o sea, hay diferentes niveles de educación, algunos llegaron pues a bachillerato, algunos a primaria, algunos han hecho algunos técnicos, en fin, algunos profesionales, pero digamos que es una serie de requisitos que yo como empresario yo los conozco porque conozco el decreto y a mí me queda de para arriba cumplirlos, ¿sí? Entonces, no sé, la ley está suponiendo que ellos son pues gente que tiene el conocimiento, hágale. Entonces ellos a través de ese decreto lo primero que tienen que hacer es pedir el RUSP, que es el Registro Único de Servicios Públicos, y con eso comienza un tema de 5 años. Ellos en 5 años tienen que cumplir una serie de requisitos para quedar dentro del esquema. Si no los cumpliste, vas a quedar por fuera del esquema de recolección. Entonces, pero le estás dando la educación para que ellos cumplan con los requisitos. O sea, ¿están ayudándoles en ese paso o no? Y realmente no. Yo por eso tengo un proyecto que se llama la Universidad del Reciclaje, que los estamos educando para que ellos puedan tener precisamente esos conocimientos y que puedan, digamos, cumplir con esos requisitos.
Otro vacío que yo veo, y es el decreto 596 obliga al reciclador a que cumpla unos requisitos, pero ¿qué pasa con el usuario? Porque al usuario no lo estamos obligando. O sea, para que esto funcione, y en los países del primer mundo, nosotros estamos en tercer mundo, que eso es un tema de enunciación y pues nos quedamos ahí como tercermundistas. Pues entonces también yo creo que eso nos hace como no tener de alguna manera como cierta cultura en cosas tan importantes como el medio ambiente. Generar como incentivos de pronto. Entonces, no solamente exacto, no solamente en obligaciones, digamos que el decreto 596 sí tiene un incentivo, pero yo creo que acá pega más la obligación. O sea, cuando a ti te dicen es que si usted no hace su separación, yo la cobraré a usted de su bolsillo, es más que el incentivo, porque además el incentivo que tiene el decreto 596 es el 4% en la tarifa de agua. Pues yo vivo en estrato 4, a mí el agua me llega por 60.000 pesos, que me digan que me van a incentivar el 4%, pues realmente No es mucho. no es nada, ¿sí? O sea, como que no es por ese lado, yo creo Pero que estaba tiene que ir. pensando que, por ejemplo, Andrés, sabemos que a todos nos da muy duro el bolsillo cuando tenemos que pagar impuestos, y en Colombia somos un país que nos encanta poner impuestos a la sociedad Ujú, y, sí. y tramitarlo todo mediante impuestos y financiar todo mediante impuestos. Tal vez sí, porque ya estamos hablando como de retos y te metes en un tema muy importante, y es bueno, ya hay un estado de cosas que va avanzando hacia, digamos, organizar a este sector, ir hacia la protección del medio ambiente con inclusión social de quienes cumplen un rol tremendamente importante, pero además de esto, ¿qué responsabilidad tiene no solamente, o tenemos como sociedad, como, digamos, habitante? Consumimos además muchos de los residuos que van y tienen un potencial tremendo de aprovecharse, y también, digamos, desde las empresas. Decíamos antes que estos son unos lugares donde se aprovecha mucho, pero ¿qué responsabilidad tendrían o qué rol jugarían pues los dueños de las empresas, de los sectores, digamos, que más producen residuos sujetos aprovechables, potencialmente aprovechables? Entonces, yendo como a esos retos y un poco continuando con ello, es ¿cómo consideras también que se puede o podemos participar de estas iniciativas? Digamos, unirnos a lo que estás haciendo, a toda esta universidad del reciclaje, sí, porque creo que también el conocimiento y la educación no solamente es a los recicladores para cumplir los requisitos, para que sean empresarios, digamos, para que mejoren sus condiciones de vida, sino y sobre todo como sociedad, educarnos para poder contribuir a que ese rol se ejerza y sea en beneficio de todos, como bien nos has explicado. Pues sí, yo como creo que les alcancé a mencionar, yo creo que lo que tiene que pasar en un próximo programa de reciclaje, en una próxima alcaldía, porque como les decía, yo hasta el momento no lo veo claro. Ahora, si esta alcaldía llega a montar algo, yo lo que creo es que toca fortalecerlo. O sea, no hacer como, Ay, yo si tengo lo la puedo solución. mencionarlo, Borrón y digamos, cuenta como nueva. borrón y cuenta nueva, como nos pasó con el metro, que había unos estudios que decían que ya se podía. Creo que por un tema de ego, digamos que no se pudo hacer de esa manera, y entonces lo quiere hacer a su manera, y creo que esa no es la manera, digamos, de tener continuidad en los procesos a nivel de política. Entonces, esperaría que si se logra implementar algo de aquí a que se acabe esta alcaldía, hay que fortalecerlo, y lo más importante es pues lograr implementar un programa que sea sostenible en el tiempo, que la gente lo reconozca y que no le quiten como es la manera de hacerlo y ponerle otra manera de hacerlo, ¿sí? Entonces, espero que esta alcaldía salga con algo que refuerce la bolsa blanca y negra. Me parece que es la mejor solución, pero reforzarlo, y sobre todo mostrando al reciclador como prestador de un servicio, ¿sí? Como les decía, el camión pasa, presta un servicio de recolección, el reciclador pasa y presta un servicio de recolección. Entonces, yo como usuario no voy a sacar la basura toda en una caneca para que en esa caneca pase el camión de basura y se lleva todo. No, yo como usuario voy a tener o la obligación, o bien sea por pedagogía, pero digamos que siendo parte de un programa para que la bolsa blanca se la entreguen solidariamente a un reciclador, que finalmente él se está ganando una tarifa por hacer esa prestación, y nosotros estamos pagando eso. Lo que pasa es que nadie lo sabe, nadie lo conoce. Entonces, ellos de alguna manera también tienen cierta obligación de prestar un buen servicio.
¿sí? De hecho, ellos están vigilados por la Superintendencia de Servicios Públicos a través de sus organizaciones. Eso también les ha exigido a ellos para que cada vez más, digamos, ellos vayan avanzando y esa política pública, creo yo, ha dado a que ellos salgan de esa vulnerabilidad, porque esa lucha colectiva ha sido que ellos mismos se demuestren que ellos son profesionales en el oficio. Uno cree que ese oficio es, no, como recoger y ya, no, pero realmente tienen una serie de cosas. Y ellos, además, digamos que partiendo de esto, están buscando no solamente quedarse en la recolección, sino también comenzar en temas de aprovechamiento de materiales y comenzar a avanzar precisamente en la cadena para tener mayor participación. Porque no se les olvide que esto es un negocio, o sea, finalmente el reciclaje es un negocio gigante. Si yo les decía a diario se pierden 1.000 millones de pesos en el relleno sanitario, esto es un negocio. Pero lo que pasa es que es un negocio que le da a miles de familias que están en condición de pobreza extrema y exclusión social. No, y es tanto negocio que ya incluso a muchas familias Eso poderosas les se iba a han dado decir. cuenta Claro, entonces del business. quería contar esto, voy a tener como la oportunidad de decirlo porque, bueno, en fin, pero, por ejemplo, el decreto 596 y en sí toda la política pública todavía contempla un tema y es la libre competencia. Cuando hablan de libre competencia es que empresarios del reciclaje pueden hacer parte, digamos, del esquema. ¿Qué pasa acá? El decreto 596 se crea para formalizar a los recicladores que se mantengan dentro del oficio para que puedan tener la remuneración, ¿sí? Esa remuneración de la que yo les hablaba. Pero si es una remuneración que se piensa para que una población pueda salir de esa exclusión porque van a tener mayores ingresos, ¿por qué los empresarios de reciclaje, no quiero mencionar realmente, pero por qué ciertos empresarios de reciclaje se están beneficiando de política pública? Porque ellos sí tienen el capital para invertir en infraestructura, para cumplir rápidamente unos requisitos y se quedan con tarifas que deberían ser exclusivas de una población para que salga de esa situación de vulnerabilidad. Pero como acá nos aprovechamos de todo, ¿no? Entonces cuando hay alguna política para desmovilizados, entonces yo también soy desmovilizado, ¿sí? Y así pasa con esta política. Entonces se creó en beneficio de los recicladores y de la nada entonces había recicladores por todo lado, ¿sí? Y hablando de recicladores por todo lado, estoy hablando de empresarios, pero peces gordos, que se están beneficiando de una tarifa y que se están quedando con esa tarifa, y eso es muy triste. Eso es otro de los vacíos que yo veo, que de hecho digamos que la política pública tiene que buscar un tema de exclusividad en la prestación del servicio de estas personas que viven en condición de pobreza. Nosotros no podemos seguir aprovechándonos del otro, ¿sí? Y además porque eso sale de nuestro bolsillo, entonces pensemos que de nuestro bolsillo estamos dándole platica a gente que tiene mucha plata. Entonces, Sí, ahí hay un tema de justicia social un poco que atraviesa. exactamente. Pero Andrés, te quería preguntar sobre otro tema que pues no puedo obviar porque estamos en Protagonistas de la Paz. Sí. En ocasiones cuando hablamos de construcción de paz, pareciera que solo habláramos de armados que dejen de disparar para que empecemos a profundizar la democracia, Sí. ¿cierto? La Sí. paz como que se ha manipulado tanto el concepto de la paz que a la hora del té como que nadie sabe qué es la paz, ¿no? Y cuando hablamos de paz, resulta súper importante hablar de un concepto que también se ha hablado mucho y que se relaciona, y es el desarrollo sostenible. ¿En qué consiste ese concepto y por qué consideras que cuando hablamos de paz es importante reflexionar sobre el desarrollo sostenible? Bueno, yo creo que es importante hablar del desarrollo sostenible porque creo que, a ver, vámonos atrás, digamos en temas de gestión de residuos. Esta sociedad comenzó a tener una preocupación por el medio ambiente en los 90, cuando tenemos la apertura comercial, y el consumo empieza a aumentar un montón, ¿sí? Pero ese consumo desde entonces ha sido un consumo lineal, donde se produce, se consume y se desecha, ¿sí? Pero no hay un aprovechamiento de todos estos materiales. No estamos hablando de la cadena social, ¿no? No, yo estaba hablando consume de productos. y se desecha. Pareciera Sí. que a veces habláramos de seres humanos Bueno, en esa también, misma cadena. sí, de acuerdo. Perdón, Y sí, pero bueno, la interrupción. entonces digamos que en el desarrollo sostenible se da ya digamos otro tipo de modelos como la economía circular, que lo que buscan es precisamente, digamos que
disminuir también la utilización de ciertos recursos, optimizar la utilización de esos mismos recursos de productos para alargar su permanencia en el mercado, ¿sí? Y de esa manera generar una economía circular donde no estamos permitiendo que recursos que tienen valor todavía pues se pierdan, digamos, en el caso de gestiones de residuos, lo que hablamos de relleno sanitario y demás. Tiene que comenzar a ver ese tipo de iniciativas para que precisamente en términos medioambientales y también en generar recursos económicos se puedan aprovechar en la sociedad como tal, porque pues estamos en una crisis ambiental muy grave. Yo creo que la próxima alcaldía que entre tiene que tomar acciones para que, por ejemplo, el relleno sanitario, hablaba hace 2 semanas, salió una noticia que se alarga su vida en 37 años. ¿Y cómo lo van a hacer? Entonces yo me puse a investigar, no encontré mucho, la verdad, em, pero pues lo que deberían hacer, si eso es lo que creen que pueden llegar a hacer, pues es montar una planta, bien sea de compostaje o de transformación de orgánicos en gasificación para hacer combustible o también en gasificación de residuos sólidos urbanos que tengan alto contenido de carbono para hacer energía, ¿no? Cosas que realmente digamos que es tecnología, que el desarrollo sostenible también tiene que tener un tema de tecnología, porque si no hay tecnología realmente, pues como con prácticas, digamos, como lo venimos haciendo, que no hay inversión en tecnología, es difícil el desarrollo sostenible, ¿sí? Para evolucionar tiene que haber una inversión también. Y de hecho la industria tiene que ser parte muy importante en todo esto porque ellos son los que están generando los productos, ¿sí? Los envases y todo. ¿Qué acciones van a tomar para que su producto realmente se separe y realmente se aproveche? Ahí hay otra política pública interesante que es la resolución 1407 de la ley de envases y empaques, que lo que busca es que la industria, ahorita 2020, ellos tienen que certificar el 10% de lo que ellos producen como realmente aprovechado, no en la recolección, sino en el aprovechamiento. En el aprovechamiento es decir, Reutilización. las empresas que hacen, sí, gaseosa en botellas de PET, entonces que esa botella de PET se vuelva a reutilizar para hacer otra vez una botella de PET. A ver, para mí 10% es muy bajo. De hecho, por algún dato que alguna vez me dieron, en Colombia se recolecta el 10% del 100% que se produce en botellas de PET. O sea, el 90% de botellas de PET está terminando en los océanos, está terminando en los rellenos sanitarios, dejando de ser un recurso porque eso es un material muy valioso para los recicladores. Andrés, y ahí tocas un tema muy importante que también quería vincularlo a lo que hablabas del desarrollo sostenible, y es que no solamente basta con que tomemos conciencia de cómo separar en la fuente, cómo reciclar y aportar como al aprovechamiento de los recursos sólidos, sino que además creo que va más allá, y tú lo has dicho, es también la conciencia del consumo, es decir, tenemos que consumir todo en plástico, tenemos que, digamos, no aprovechar como muchos elementos orgánicos que además sirven como abono, eso tampoco lo conocemos, y creo que la crisis ambiental de la que hablas y que ya estamos viendo también pasa por pensarnos en si este modelo de desarrollo es sostenible o si el desarrollo sostenible es una contradicción en sí misma, porque hacia donde vamos no va a haber no va a haber mundo que alcance para poder enterrar o aprovechar tanto, digamos, tantos residuos que estamos produciendo como sociedad. Entonces creo que también esa reflexión que haces es un poco pensarnos en la responsabilidad que tenemos como ciudadanos del consumo mismo que hacemos. Es una locura. Y la conflictividad que esto genera, ¿no? Y Porque es que no claro. podemos perder de vista que la relación entre el medio ambiente y la realidad social, pues es directa. O sea, no podemos pretender que lleguemos a construir una planta de carbón en el mar y que no tenga ningún impacto frente a las poblaciones cercanas. Pues eso sin lugar a dudas es uno de los retos que tenemos. No sé si en la línea que te manifestaba Alejandra, pues haya algún ejercicio que podamos empezar a hacer para generar estas reflexiones, ¿no? Pues, a ver, por ejemplo, hay un dato por ahí que también oí, no lo leí, pero lo oí, y es que para 2050 va a haber más plástico
que ciertas especies de peces en el océano. Y también está el tema, y es que hay una isla en el Pacífico que es 3 veces del tamaño de Francia de plástico y residuos. Eso es una locura. Y finalmente, si nosotros no nos damos cuenta del impacto ambiental en las especies, en todo, que tiene una mala disposición, pues de verdad que, pues por eso es que el calentamiento global a mí me parece una realidad, o sea, eso es una realidad, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos tener un planeta donde las generaciones futuras pues puedan vivir, nosotros tenemos que comenzar a tomar acciones para que ese impacto ambiental pues no siga creciendo de la manera que está creciendo. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy en un proyecto que buscamos implementar proyectos de gestión de residuos en el Pacífico. ¿Por qué en el Pacífico? Porque el Pacífico, bueno, además que es una zona que ha estado muy olvidada por parte del Estado cuando estaba pues en conflicto, digamos que ahorita en este momento yo creo que es el momento de comenzar a trabajar con estas poblaciones que han vivido procesos muy fuertes de conflicto para ver qué otro tipo de oportunidades se pueden generar para que haya ingreso, para que haya trabajo, ¿sí? Para que ellos mismos puedan tener mejores condiciones de vida. Y entonces con la ANR, que es la Asociación Nacional de Recicladores, yo les dije, oiga, ¿dónde hay algún proceso de reciclaje? En el Pacífico. Y me dijeron en Timbiquí. En Timbiquí conocemos a alguien, el único municipio, porque además pues, la ANR, que es la Asociación Nacional, pues tiene identificados a todos los recicladores a nivel de todo el país, pero en el Pacífico el tema de gestión de residuos es muy débil, ¿sí? Entonces, y digamos que en el Pacífico les estoy diciendo que por todos los ríos llega toda la basura Claro. al Pacífico, y eso es un tema que no es Colombia, eso es un tema que va de Colombia a Chile y en Estados Unidos. Bueno, allá hay otras medidas, pero pues realmente digamos que es un tema muy complejo. También está en el Atlántico, pero nosotros nos enfocamos en el Pacífico también porque es una zona donde hubo conflicto y nos parece importante trabajar. Como pues acá estamos en Voz del Derecho y en el Diálogos de Paz, en fin, como que me parece importante comenzar a trabajar con estas comunidades. Y entonces lo que queremos es precisamente lograr hacer una gestión de residuos para que todo ese material no llegue al océano y siga pues afectando todas las especies marinas, que es una tristeza, y sobre todo también pues que genere ingresos para la comunidad. Entonces obviamente lo vemos también como una acción que puede llegar a tomar la industria, como una acción de responsabilidad extendida del productor. Empresas de gaseosa y en fin, que venden allá, entran mensualmente 500.000 botellas de PET, ¿sí? Que son las botellas de agua y etcétera, a Timbiquí, una población de 30.000 personas. Allá no hay agua potable porque el río está contaminado por la minería ilegal desde hace 20 años, entonces ellos antes se bañaban, antes tomaban agua del río, ya no pueden porque pues está totalmente contaminado. Entonces todo el consumo viene embotellado. Y todas esas botellas se quedan en Timbiquí porque no hay procesos, no hay aprovechamientos, y esto es Timbiquí, pero esto pasa en todo el Pacífico. Nosotros tenemos ya mapeados como 26 municipios, pero queremos llevar a cabo este piloto en Timbiquí. Y creo que ese tipo de acciones es lo que nosotros como sociedad tenemos que pensar, ¿no? Cómo aumentar esos aprovechamientos, cómo dentro de un modelo de desarrollo sostenible incluimos a las poblaciones para que sean beneficiadas de esto, porque todo tiene que estar articulado, ¿sí? Y bueno, esperamos que la industria nos copie en este tipo de proyectos para que podamos llevar a cabo, hacer un centro de acopio, organizar todo el tema, convertirlos a ellos como prestadores del servicio, y pues no permitir que todos esos materiales sigan llegando al Océano Pacífico, que es como, pues, No, sí, Andrés, les quería contar tremendas eso. iniciativas, de verdad. Sí. Realmente nos sentimos muy identificados como con estas causas, y yo sé que muchos de nuestros oyentes también, digamos, al escucharte y al ver que hay iniciativas de ciudadanos que se preocupan también por hacer algo frente a esta problemática, pues se quisieran unir. Entonces, por último, ya sabiendo que desafortunadamente se nos acaba el tiempo del programa, quisiéramos, uno, que hicieras como una invitación, como saber cómo otras personas se pueden vincular a esta iniciativa que estás emprendiendo, que además tiene un sinnúmero de estrategias, entonces creemos que hay para todos también y todas que se quieran involucrar,
un poco y qué mensaje final quisieras también transmitirle a todos nuestros oyentes sobre este tema que hemos conversado el día de hoy. Bueno, voy a aprovechar para contarles que en este momento soy activista por el reciclaje inclusivo. Hago parte de un movimiento que se llama Activista, que es un movimiento cultural con fines políticos, porque lo que nosotros estamos buscando es llegar a tener participación a nivel de la próxima alcaldía, que son las próximas elecciones que vienen, porque digamos que si nosotros no buscamos que haya un cambio en este momento, un cambio, te hablo de generacional en la política, porque llevan los mismos gobernándonos hace mucho tiempo, con los mismos intereses, y creo que en este momento, para que comience a haber un cambio, nosotros tenemos que tener participación política, con ideas que realmente representen a las personas, temas que estén buscando la protección del medio ambiente, de ciertas poblaciones, de temas tan importantes como mejorar la movilidad eléctrica, temas también como de ciudadanía, de gobernanza y activista. Son varios activistas, valga la redundancia, que tienen diversas causas. Entonces lo que creemos es que la inteligencia es colectiva y tenemos que hacerlo juntos para construir una agenda, que con esa agenda, que además la va a escoger los ciudadanos, construyamos algo para que lleguemos a tener una participación en un plan de desarrollo, logrando control político y ejecutar presupuestos que realmente sean para proyectos que representan estos activistas. Entonces, en mi caso, digamos que yo estoy defendiendo el tema de la protección del medio ambiente a través de la inclusión social de los recicladores, que es todo lo que hemos venido hablando. Y pues finalmente, si yo llegar al consejo, porque me voy a lanzar al consejo, o sea, como que les voy contando. Valga la cuña. Sí, les voy contando. Pues espero poder representar toda esta agenda, que la agenda la va, digamos, a escoger el ciudadano de a pie. Todos nosotros como activistas no tenemos ningún tinte político ni nada, realmente somos personas que queremos un cambio y que queremos representarlos. Entonces tenemos una plataforma que la digo acá, es activista.org, ahí pueden ver todas las iniciativas que hasta el momento tenemos, ahí se pueden inscribir para que pongan también sus propuestas y entre todos construyamos algo para lograr un cambio. Entonces, pues esa sería la invitación que haría en este momento. Igual a mí me pueden encontrar a EcoWorks, pues tenemos una página que es ecoworks.com.co, tenemos también pimpcolombia.com, estamos en redes como Pimp Colombia, también como EcoWorks/alpiso, en Twitter también estamos, y nada, yo también estoy en Twitter como Andrés F. Padilla y ya. Bueno, Andrés, muchas gracias por acompañarnos, por compartirnos pues esta problemática que a veces pasa desapercibida. Y para cerrar, simplemente quiero recordar, en el iFestival que acabo de pasar, Sí. vino una premio Nobel de Paz en el 2003, abogada iraní, Shirin Ebadi, y ella hablaba que la construcción de paz tiene dos principios fundamentales. Uno, basarse en las reglas de la democracia, y dos, generar procesos de justicia social. Creo que cerremos un poco irnos de este programa pensando que esta oportunidad, la oportunidad de reconciliarnos también con el medio ambiente, puede ser la posibilidad también de incluir a muchas personas que han estado al margen de la sociedad, que han sido excluidos, y que nos puede traer paz. Así es. Los esperamos en una próxima oportunidad y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Chao.